Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con esa energía que nos caracteriza y listos para una nueva aventura juntos. Sean todos súper bienvenidos a su canal favorito, donde desmenuzamos los mejores dramas, las historias más apasionantes y por supuesto, a esos galanes que nos roban el aliento. Y bueno, hoy, prepárense porque vamos a subir la temperatura, vamos a hablar de esos jefes que, lejos de darnos dolores de cabeza en la vida real, nos hacen suspirar en la pantalla chica. Sí, así es, hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, pero con un enfoque especial. Vamos a explorar esos dramas que no solo nos enganchan con sus tramas adictivas, sino también con sus protagonistas masculinos, esos jefes de infarto que nos tienen rendidas a sus pies. Y con toda la razón del mundo. Así que acomódense, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque este viaje por las telenovelas turcas más candentes está a punto de comenzar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ni una sola de nuestras próximas recomendaciones. Ahora sí, empecemos. ¿Y es que, a quien no le gustan los dramas turcos? Tienen ese algo especial, esa mezcla perfecta de romance, intriga, drama familiar y, por supuesto, mucho galán guapo. Y cuando hablamos de galanes guapos, las series turcas no decepcionan, pero hoy nos vamos a enfocar en un tipo muy específico, los jefes, esos hombres que manejan sus empresas, sus familias y, a veces, hasta nuestras emociones, con una mezcla de poder, carisma y, por qué no decirlo, mucha sensualidad. Así que vamos a comenzar este recorrido con uno que seguramente ya conocen, pero que merece toda la atención del mundo. Hablamos de Ferit Aslan, de la serie Dolunay. Este hombre, protagonizado por Can Yaman, es la definición de un jefe perfeccionista, estricto, y, bueno, a simple vista, un poco amargado. Pero, ojo, que detrás de esa fachada de hombre serio y distante, se esconde un corazón noble y, cuando se enamora, se entrega por completo. Ferit, con su impecable traje, su mirada penetrante y ese aire de misterio, nos demuestra que los jefes también tienen su corazoncito y que, a veces, solo necesitan a la persona correcta para derretirse por completo. En Dolunay, no solo disfrutamos de su romance con Nazli, sino que también nos deleitamos con la evolución de su personaje, pasando de ser un jefe inflexible a un hombre capaz de amar profundamente. Y vamos, ¿quién no querría un jefe así? Ahora, cambiamos un poco de escenario, pero nos mantenemos en el terreno de los jefes de infarto, y nos vamos con Serkan Bolat, de la exitosísima serie Senkalkam. Sí, el mismísimo Serkan, interpretado por el guapísimo Kerem Bürsin. Este arquitecto, brillante y obsesionado con el trabajo, es otro ejemplo de jefe que, a primera vista, puede resultar un poco intimidante, incluso podríamos decir que hasta arrogante. Pero, al igual que Ferit, Serkan esconde una gran vulnerabilidad y un corazón que necesita ser amado. Y su romance con Eda, una chica totalmente opuesta a él, es el claro ejemplo de que los polos opuestos se atraen. En esta serie, no solo nos enamoramos de la química explosiva entre Serkan y Eda, sino que también admiramos la evolución de Serkan como persona, cómo aprende a ser más flexible, a confiar en los demás y, por supuesto, a amar sin restricciones. Y no podemos negar que ese estilo impecable, su mirada intensa y su personalidad magnética hacen que Serkan sea un jefe que nos roba el aliento en cada escena. Además, su tenacidad y su pasión por el trabajo, aunque a veces sean un poco extremas, lo convierten en un personaje muy interesante y que nos demuestra que, detrás de un jefe exitoso, también hay un ser humano con sus propias luchas y vulnerabilidades. Pero, claro, no todo es romance y hombres perfectos en el mundo de las series turcas. También hay jefes que, si bien no son precisamente un príncipe azul, tienen ese no sé qué que nos encanta. Es el caso de Demir, de la serie Her Yerdesen. Demir, interpretado por Furkan An, es un jefe obsesionado con el orden y la eficiencia. Puede que al principio no nos caiga del todo bien, con sus reglas estrictas y su perfeccionismo extremo, pero poco a poco vamos descubriendo que, debajo de esa coraza, se esconde un hombre sensible y leal. Su relación con Selin, su compañera de trabajo y vecina, está llena de altibajos, pero es precisamente esa dinámica la que nos engancha. En Her Yerdesen vemos cómo Demir aprende a relajarse, a ceder un poco y a permitir que el caos entre en su vida, pero de una forma positiva. Y aunque no sea el jefe más amable del mundo,
Su sentido de la responsabilidad y su lealtad lo convierten en un personaje muy atractivo. Además, no podemos negar que su sonrisa es capaz de derretir hasta el corazón más frío. Así que, si buscas un jefe que te haga reír, suspirar y hasta enfadar un poquito, Demir es tu hombre. Y ahora, para cambiar un poco de aires, hablemos de un jefe con una aura mucho más misteriosa y un lado oscuro bastante intrigante. Hablamos de Azad, de la serie Bezel. Interpretado magistralmente por Kenan Imirzaloglu, Azad es un jefe de la mafia, un hombre poderoso, inteligente y, a veces, despiadado. No es el típico jefe romántico que solemos ver en las comedias románticas, pero su presencia es tan imponente que no podemos dejar de admirarlo. Azad es un personaje complejo, lleno de secretos y con una historia de venganza que lo consume. No es un hombre que se deje llevar por sus emociones, sino que siempre está un paso adelante, calculando cada movimiento. Su mirada penetrante y su seguridad en sí mismo lo hacen irresistible, aunque sepamos que es un personaje que camina en la línea entre el bien y el mal. En Bezel nos adentramos en un mundo de intrigas, traiciones y dramas intensos, y Azad es el protagonista que nos guía en este oscuro laberinto. Si te gustan los personajes complejos y los hombres con un aire de peligro, Azad es tu opción. Y prepárate, porque su historia te dejará sin aliento. Y ya que hablamos de jefes con un lado oscuro, no podemos dejar de mencionar a Qusay Tekinolu, de la serie Qusay Gunei. Interpretado por Quan Tatl-Tu, Qusay es un personaje que, aunque no sea un jefe como tal en el sentido tradicional, tiene un poder y una influencia muy fuertes. Qusay es un hombre impulsivo, apasionado y con un gran sentido de la justicia. Su vida está marcada por un trágico incidente que lo cambia para siempre. A diferencia de otros jefes que hemos mencionado, Qusay no es un hombre de negocios o un líder de una empresa, pero su carisma y su determinación lo convierten en un líder nato. Su relación con su hermano Gunei es el eje central de la serie y nos muestra cómo las decisiones del pasado pueden afectar el futuro. Qusay es un personaje que lucha contra sus propios demonios y que, a pesar de sus errores, siempre intenta hacer lo correcto. Es un hombre imperfecto, pero esa imperfección es precisamente lo que lo hace tan atractivo y real. Si buscas un jefe que no te deje indiferente, que te haga vibrar con sus decisiones y que te muestre que los héroes también cometen errores, Qusay es tu chico. Y bueno, antes de que sigamos con esta lista interminable de jefes turcos que nos roban el corazón, quiero recordarles que esta es solo una pequeña muestra de los muchísimos galanes que podemos encontrar en las series turcas. Cada uno de ellos tiene su encanto especial, su personalidad única y su propia manera de enamorarnos. Y lo mejor de todo es que, más allá de ser hombres guapos, son personajes complejos, con historias profundas y que nos hacen reflexionar sobre el amor, la familia, la lealtad y el poder. Las series turcas nos transportan a mundos diferentes, donde la pasión y el drama se mezclan para crear historias adictivas. Y estos jefes, con sus miradas intensas, su carisma arrollador y su aura de poder, son el ingrediente secreto que hace que estas series sean tan irresistibles. Así que no se conformen con ver solo una serie. Atrévanse a explorar este universo de dramas turcos y descubran a sus propios jefes favoritos. Y ahora, volvamos a nuestra lista, porque aún tenemos mucho de qué hablar. Quiero presentarles a un jefe que, aunque no es tan conocido como los anteriores, merece totalmente nuestra atención. Hablamos de Ali Nehat Karasu, de la serie KRDM. Interpretado por Ibrahim Çelikkol, Ali Nehat es un empresario exitoso, pero con un pasado tormentoso. Es un hombre que ha sufrido mucho y que se ha cerrado a sus propias emociones. A primera vista, puede parecer un hombre frío y distante, pero, a medida que avanza la serie, descubrimos su lado más vulnerable y sensible. Su romance con Naz, una joven idealista, es el eje central de la serie y nos muestra cómo el amor puede sanar las heridas del pasado. Ali Nehat es un jefe que no se deja llevar por las apariencias, sino que busca la verdad en cada situación. Es un hombre que ha aprendido a ser fuerte, pero que anhela encontrar la paz y la felicidad. Y, no podemos negar que su mirada intensa y su personalidad enigmática lo hacen irresistible. Si te gustan los hombres que esconden un gran corazón debajo de una armadura, Ali Nehat es tu jefe. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de un jefe que ha conquistado corazones en todo el mundo, el gran Ömer İpliki, de la serie Kiralkask. Interpretado por el talentoso Barar Duk, Ömer es un diseñador de zapatos exitoso, un hombre elegante, con un sentido del humor sarcástico y un toque de misterio.
Ömer es un jefe que no se deja llevar por las convenciones sociales, sino que sigue su propio camino. Al principio puede parecer un poco frío y distante, pero a medida que conoce a Daphne, su vida da un giro de 180 grados. Su romance con Daphne es una montaña rusa de emociones y nos muestra cómo el amor puede romper todas las barreras. Ömer es un jefe que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos, que es sincero y que lucha por lo que quiere. Y, por supuesto, su sonrisa es capaz de iluminar el día más oscuro. Si buscas un jefe que te haga reír, soñar y suspirar, Ömer es tu elección. Y prepárense para enamorarse de su estilo impecable y su personalidad magnética. Y ya para ir cerrando con esta maratón de jefes turcos de infarto, quiero mencionar a un personaje que, aunque no es un jefe tradicional, tiene una influencia y un poder enormes. Hablamos de Miran Aslan Bey, de la serie Erkay. Interpretado por Aknaknzu, Miran es un hombre que vive atormentado por un pasado lleno de venganza. Es un hombre que ha crecido en un mundo de odio y que busca justicia por la muerte de sus padres. Miran es un jefe que impone respeto, con una mirada intensa y una personalidad arrolladora. Su relación con Reyyan es el eje central de la serie y nos muestra cómo el amor puede superar el odio y la venganza. Miran es un personaje complejo, con un lado oscuro que asusta y un lado vulnerable que enamora. Su lucha interna entre el pasado y el presente es uno de los puntos más fuertes de la serie. Si te gustan los personajes que te hacen cuestionar el bien y el mal, Miran es tu jefe. Y prepárense, porque su historia los dejará con el corazón en vilo. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este recorrido por los jefes de infarto de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje por el mundo del drama, el romance y el suspiro. Hemos visto que, más allá de su atractivo físico, estos jefes son personajes complejos, con historias profundas que nos invitan a reflexionar sobre el amor, la lealtad, el poder y la superación. Cada uno de ellos tiene su encanto especial y su manera única de robarnos el corazón. Y, por supuesto, cada serie nos ofrece una historia diferente, con giros inesperados y personajes entrañables. Así que no se queden solo con estos que hemos mencionado hoy. Atrévanse a explorar el vasto universo de las series turcas y descubran a sus propios jefes favoritos. Y recuerden que estas series no son solo un pasatiempo, sino también una forma de conectar con otras culturas, de aprender sobre diferentes formas de vida y de dejarnos llevar por la magia de la narración. En resumen, hoy hemos explorado algunos de los jefes más memorables de las series turcas, desde el perfeccionista Ferit Aslan hasta el misterioso Azat, pasando por el carismático Serkan Bolat, el ordenado Demir, el atormentado Kuzey y el elegante Ömer. Cada uno de ellos nos ha demostrado que, detrás de la figura de poder, también hay un ser humano con sus propias luchas y vulnerabilidades. Hemos visto cómo el amor puede transformar a estos hombres, cómo los hace más fuertes y cómo les permite encontrar la felicidad. Así que, si buscas una serie que te haga reír, suspirar, llorar y, sobre todo, enamorarte de un jefe irresistible, no dudes en darle una oportunidad a las series turcas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura por el mundo de los dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al crearlo. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus recomendaciones y, por supuesto, su lista de jefes turcos favoritos. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no se queden con las ganas, compártanla conmigo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que este es su canal y que siempre estaremos aquí para compartir juntos nuestra pasión por las series turcas y por todos esos galanes que nos hacen suspirar. Así que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, que la magia de las series turcas los acompañe siempre. Hasta la próxima, mi gente guapa.